que se está grabando la sesión. Y bueno, todos ya conocen a nuestro expositor del día de hoy, pero déjenme lo presento brevemente. El doctor Alberto Huijosas obtuvo su grado de maestría y de doctor por la Universidad de Princeton en 1999. Después de eso, realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Estocolmo y desde 2001 es investigador del Instituto de Ciencias Nucleares en la UNAM. Recibió el premio de investigación de la Academia Mexicana de Ciencias, de la cual es miembro desde el 2011. Y trabaja principalmente en temas de teoría de física de altas energías, en particular en temas de gravedad cuántica y teorías de cuerdas, con énfasis en la correspondencia holográfica. Cuenta con alrededor de 45 artículos que han sido citados colectivamente más de 1000 veces, y también ha tenido mucha actividad tanto con artículos como charlas de divulgación. Y lo que me llamó la atención es que fuiste asesor científico y guionista de una serie de divulgación, ¿no?, que recibió varios premios. Y bueno, entonces esa es... bueno, con eso introduzco a nuestro ponente y adelante con tu plática. Gracias, Emilio. Gracias por la presentación y gracias, Emilio, y a James por la invitación. Siempre es un gusto visitarlos allá en la Michoacana y visitar Morelia. Ahora que no se pudo presencialmente, pues qué bueno que se puede por acá por lo menos. Y entonces, también gracias a todos ustedes que se conectaron, incluidos los de la UNAM. Pues bueno, pues les voy a contar sobre estos temas y mi motivación para contarles sobre esto es trabajo que yo he hecho con diversos colaboradores en años recientes, pero tratándose de un coloquio, pues voy a preferir hablar a un nivel muchísimo más general. O sea, de hecho no les voy a contar en ningún detalle de los trabajos que yo he hecho, más bien les voy a tratar de un panorama global, breve, de estos temas. Y pues eso se parte para no perdernos en los detalles técnicos, así que espero en particular no aburrir a los que ya conocen esos detalles, pero obviamente si quieren más detalle luego los platicamos. Entonces, bueno, voy a mantener a un nivel muy, muy general para no atorarnos, les digo, y aparte, pues porque es mucho mejor inversión en su tiempo, enterarse cómo está este tema a nivel global que aprender sobre las modestas cositas que hemos estado haciendo nosotros desde acá. Pues bueno, el mensaje principal de la charla es el que les puse en el resumen, que es que voy a hablar de este concepto que es el entrelazamiento cuántico, y por supuesto, pues saben ustedes que desde hace décadas en el área de teoría cuántica de la información se ha identificado como un recurso muy valioso, desde el punto de vista teórico, también experimental, pero la novedad o relativa novedad que les quiero enfatizar acá es que en los últimos 15 años por ahí se ha encontrado que este mismo concepto, el entrelazamiento, también es un concepto muy útil en dos otras ramas, que es, por un lado, en teoría cuántica de campos y además también en gravedad cuántica. Entonces, de eso es lo que quiero hablar. Bueno, para eso, déjenme empezar nada más desde cero, así súper básico, nada más recordándonos a todos qué es el entrelazamiento cuántico. Bueno, todos tenemos claro que un objeto cuántico, la principal novedad que puede hacer es que puede estar como indeciso respecto a su posición o otros atributos. Por ejemplo, si tenemos dos cajitas y un electrón, sabemos que es posible colocar al electrón en la cajita de la izquierda, es posible colocarlo en la cajita de la derecha, pero también es posible, en cierto sentido, colocarlo en ambas cajitas a la vez, queriendo decir que le late un poco, tiene esta tendencia a estar en la cajita de la izquierda y cierta propensión a estar en la cajita de la derecha. Entonces, bueno, esto quiere decir que si vamos y lo medimos, con instrumentos adecuados, 30 de cada 100 veces estará en una, 70 de cada 100 veces en otra, por ejemplo. Bueno, ahora, la novedad de la que quiero destacar acá es, que también ustedes conocen, pero no está empezando desde el mismo lugar, que cuando hay dos o más objetos cuánticos que están presentes, pues pueden hacer esto mismo, estar indecisos por separado, entonces pues ahí no hay novedad, o pueden hacer una cosa novedosa que es compartir su indecisión. Entonces, el escenario sería ahí imaginarnos que, aparte de nuestro electrón en dos cajitas, hay por allá un protón, digamos, en otras dos cajitas, pero que el patrón de indecisión está compartido de este modo que indico aquí, que es, hay 30% de probabilidad de que el electrón esté en la cajita izquierda y, y es importante, y el protón esté en su cajita izquierda, y el 70% restante de que sea lo opuesto. Con esto lo que quieren decir, ya sabrán ustedes, es que si hacemos mediciones del electrón por separado nada más, entonces encontraremos resultados al azar con las proporciones indicadas. Lo mismo para el protón,
Pero si vamos y comparamos los resultados que tenemos para el electrón y para el protón, entonces una y otra vez encontraremos que los resultados son los mismos. Es decir, siempre que el electrón decidió estar en su cajita izquierda, el protón también, y viceversa. Bueno, están estos sujetos como conspirando contra nosotros, como que se pusieron de acuerdo, y justo esa correlación o conspiración es lo que se llama entrelazamiento, enredamiento, enmarañamiento, y de eso es lo que quiero hablar. Bueno, entonces esto nada más a nivel de caricatura. A nivel matemático, pues muchos de ustedes ya saben bien que son estados entrelazados los que no se pueden factorizar en estados correspondientes a los subsistemas. Entonces, pues, el ejemplo más sencillo es tomar dos partículas con spin un medio, y si miramos este estado de acá, este estado es un estado para el sistema completo, pero vemos que se puede factorizar entre lo que está haciendo el spin de la izquierda y lo que está haciendo el spin derecho. Perdón, y vemos Alberto, que el spin izquierdo está indeciso respecto a si está para arriba o para abajo. No sé si estás mostrando algo, pero no, yo nada más veo la primera imagen de tu presentación. Ah, ¿se quedó trabada? Sí. ¿Todos están igual? Sí, no ha empezado tu presentación. Ah, qué raro. O a lo mejor empezó en otra ventana que no estamos viendo. Que no estás compartiendo, pero pues le puse. A ver, ¿ahí ven eso? Sí. Eso sí. Pero no como modo de presentación, sino tal cual la imagen del PowerPoint. Ah, pero esto no lo ven, no ven esta pantalla así. Otra o sea, aquí estoy proyectando ya la imagen del PowerPoint. No. Aquí vemos... ¿Siguen viendo la entrada? Qué raro. Ayer justo funcionaba esto bien. Entonces, ¿ustedes siguen atorados en la entrada ahorita todavía? No, ya es la página 7. Pero, pero todavía se ve no en modo de presentación, sino en modo de edición de las diapositivas. Ah, qué raro. ¿Y entonces cómo se hace esto? Me tengo que salir y volver a entrar, supongo. Intentemos eso. Qué raro. Entonces, ¿en ningún momento vieron avanzar? A ver, no. Intentemos de nuevo. Qué raro. Podría compartirles si les comparto mi pantalla completa, tal vez ahí funcione, ¿no? Sí. A ver, intentemos eso. Pantalla completa. Ok. Pues qué bueno que me avisaron, ¿eh? Hubiera llegado a... Bueno, entonces, lo del electrón entre sus cajitas se lo imaginaron, pero bueno. Ahora sí. ¿Ahora sí ven? Muy bien, sí. Muchas gracias. Perfecto. No, gracias a ustedes. Perdón que no se proyectó antes, no sé por qué. Ya sí funcionaba. Bueno, entonces les decía, son estados entrelazados los que no se pueden factorizar. Si tenemos dos partículas con spin un medio, aquí estamos hablando de la de la izquierda está indecisa, la de la derecha también, pero están indecisas por su cuenta, no están compartiendo su indecisión, entonces justamente por eso el hecho de que se puedan factorizar es lo que decimos, este estado está no entrelazado. En cambio, este es un estado que pues, está bien definido para el sistema en conjunto, para los dos spins, pero no es posible decir por separado cómo está indeciso el spin de la izquierda sin hacer referencia al de la derecha. Entonces, este estado no siendo factorizable es justamente el ejemplo de lo que queremos, este es el estado entrelazado. Bueno, ahora, por supuesto, como bien saben, una de las propiedades más mágicas del entrelazamiento es que se puede mantener a distancia. Entonces, en principio, una de estas partículitas puede estar aquí en la Tierra, otra puede estar en la galaxia de Andrómeda, y aún así mantener esta correlación a distancia. Entonces, el entrelazamiento implica esta conexión mágica a distancia. Importantemente, no significa eso que podemos mandar señales usando el entrelazamiento más rápido que la luz. Bueno, es perfectamente compatible con la relatividad especial. Bueno, entonces eso es la mini introducción al entrelazamiento. Ahora, un concepto que va a ser el estelar en esta presentación, que va a ser el concepto más importante, lo defino acá. Para ello, primero, imagínense que me den ustedes cualquier sistema cuántico. Yo estoy tomando aquí como ejemplo una retícula de átomos. Y voy a hacer dos cosas. Primero, voy a dividir mi sistema en dos subsistemas, en dos partes. Entonces, por ejemplo, puedo llamarle sistema a subsistema A los átomos que están indicados en rojo, y puedo llamarle a su complemento, pues A complemento, ¿no? Los que están en verde. Pues bueno, primero subdivido mi sistema en dos. Y segundo, elijo un estado que me describa a mi sistema total. Lo estoy llamando aquí matriz de densidad total. Puede ser puro o no, pero bueno, eso es lo que tengo. Entonces, tengo una descripción de mi sistema completo y tengo una partición, una bipartición en este caso de él. Entonces, bueno, en esas circunstancias puedo hacer dos pasos. Primero, puedo tomar el estado total, esa matriz de densidad, y tomar la traza sobre lo que está haciendo, sobre los grados de libertad que están en la parte a la cual no tengo acceso, esta parte que es el complemento de mi sistema. O sea, yo quiero poner atención en qué es lo que está haciendo, me quiero preguntar qué es lo que están haciendo estos átomos rojos,
Y entonces sumo sobre las opciones que hay para los átomos verdes, que los puedo pensar intuitivamente como que no tengo acceso experimental a ellos y por eso sumo sobre las opciones. Bueno, eso me define entonces una matriz de densidad que llamamos reducida, en el sentido que ya solo hace alusión a las opciones para el sistema A, en su sistema A, ¿no? Estos átomos rojos. Bueno, una vez que tengo eso en mano, lo siguiente es puedo calcular con ello, con esta matriz de densidad reducida, puedo calcular este objeto de aquí que se llama la entropía de von Neumann. Y a eso se le llama, en este contexto, la entropía de entrelazamiento. Entonces, más concretamente, este objeto de aquí, la entropía de von Neumann está definida para medir qué tan no puro es mi estado. Mi estado, en este caso, el que estoy metiendo acá, que es la matriz de densidad reducida. O sea, qué tan no puro quiero decir qué tan mezcla es. Bueno, y ahora uno pensaría, bueno, ¿eso qué tiene que ver con el entrelazamiento? Lo más fácil es verlo en un ejemplo. Entonces, si regresamos a nuestro sistema de dos espines, aquí tenemos un estado puro para los dos espines en conjunto, pero este estado en particular resulta que obviamente es factorizable. Entonces, es un estado no entrelazado, porque no está entrelazado cuando tomamos la traza sobre el espín de la derecha para obtener algo para la izquierda. Pues la operación de tomar la traza no le hará nada a la parte de la izquierda, y por tanto la matriz de densidad que obtenemos para describir el spin de la izquierda sigue siendo la de un estado puro, y por tanto su entropía de von Neumann, que se llama aquí entropía de entrelazamiento, sería 0. En cambio, si cambiamos siquiera un signo aquí, obtenemos un estado que ya no es entrelazado, que sí es entrelazado, que ya no es factorizable, y porque sí es entrelazado, cuando tome la traza, cuando sume sobre las opciones para el segundo spin, el spin de la derecha, voy a afectar lo que está haciendo, lo que conozco sobre el spin de la izquierda, y entonces cuando calcule, bueno, el estado que me obtengo, la matriz de densidad que obtengo ya no es pura, y por tanto su entropía de von Neumann ya no es 0. Entonces, bueno, lo que uno está viendo aquí es que en efecto esta propiedad de que si hay entrelazamiento o no entre las partes se traduce a través de esta maniobra en que si este numerito es más grande o más chiquito. Entonces es 0 cuando no hay entrelazamiento, y entre más y más grande sea, pues nos está avisando que hay más y más entrelazamiento entre los subsistemas. Entonces, bueno, lo que aprendemos, según esta discusión, es que esta cantidad, que se llama aquí entropía de entrelazamiento, justamente cuantifica cuánto entrelazamiento hay entre nuestro sistema A y pues lo que resta. Y por eso se llama, ya entienden, de entrelazamiento. Ahora, para destacar por qué se llama entropía, pues vale la pena recordar, es de hecho una generalización directa del sentido de entropía térmica usual, porque si aquí clavamos no esta matriz de densidad reducida arbitraria, sino específicamente una matriz de densidad térmica, como estoy poniendo acá, es fácil hacer el cálculo aquí y encontrar que obtenemos ni más ni menos que la definición usual de la entropía térmica. Entonces, bueno, en ese sentido esto es una generalización de la entropía usual. Nada más quiero destacar una diferencia que va a ser importante retomar al final de la charla, que es que la entropía termodinámica usual es, todos la entendemos como una entropía de grano grueso, en el sentido de que lo que está sucediendo es que tenemos información limitada sobre el verdadero estado de nuestro subsistema o sistema, y porque no hemos hecho todas las mediciones que pudiéramos hacer, no tenemos todos los datos disponibles, entonces hay varios microestados compatibles con esa configuración que nos están especificando. Entonces, eso es lo que cuantifica la entropía usual, nuestra ignorancia del estado. O sea, el estado en realidad, el microestado en realidad existe, pero no sabemos cuál es, entonces eso es lo que estamos cuantificando. A diferencia de eso, la entropía de entrelazamiento que acabo de escribir, que también es cambiable con el nombre de entropía de von Neumann, es una entropía de grano fino, en el sentido de que aquí sí estamos hablando de que tenemos tanta información como es posible respecto al sistema o subsistema que estamos viendo, pero simplemente no existe un microestado bien definido, porque como mencioné antes, estamos hablando de un subsistema entrelazado, y como tal no está definido para el subsistema en sí mismo un microestado. Entonces, en ese sentido son dos conceptos diferentes, aunque relacionados. Bueno. Ahora, esta entropía de entrelazamiento, que como les digo va a ser la herramienta básica que voy a usar toda la charla, se sabe desde hace décadas que tiene una serie de propiedades, que no me voy a detener a describir acá, pero bueno, hay una cierta lista de propiedades muy bien demostradas, y esas propiedades se aplican para cualquier sistema cuántico. Ahora, entre todos los sistemas cuánticos, unos en particular que son de gran importancia son las teorías cuánticas de campos. En particular, aquí les estoy mostrando el modelo estándar, que por supuesto es importante, nuestra mejor receta del cosmos. Entonces es un ejemplo de una teoría cuántica de campos, y por más en general queremos entender tanto de teoría cuántica de campos como podamos, ¿no? Tantos distintos ejemplos para muchas distintas aplicaciones. Bueno, obviamente, como el nombre indica, para teorías cuánticas de campos, el objeto básico de interés son los campos precisamente, que matemáticamente no son otra cosa que funciones que asignan a cada sitio en el espacio, en cada momento del tiempo, un número o varios, pero conviene tener una noción como intuitiva de qué significa un campo. A mí me resulta útil, no sé si ustedes, pensar en cada campo como una especie de sustancia, una gelatina que llena todo el universo, absolutamente todos los rincones del universo,
y le llamo gelatina porque es capaz de sustentar ondas, es capaz de temblar, de oscilar. Entonces, si de verdad existiera tal sustancia, pues para decir qué está haciendo en cada rincón del universo, en cada instante dado, hay que dar números en cada sitio, o un conjunto de números quizás en cada sitio, y pues precisamente por eso esto es una buena analogía de lo que es un campo, es una buena visualización de lo que es un campo. Pues bueno, eso para mí es lo que es un campo. Si ahora quiero hablar de un campo cuántico, pues entonces por ser campo es una gelatina que llena todo el universo, todo el espacio, y por ser cuántico está indeciso respecto a qué está haciendo. Entonces, un campo cuántico, en lugar de valer un número específico en cada sitio, por lo general está indeciso entre que si vale 3 o vale 4 o vale raíz de 2. Si tenemos un sistema así y lo escribimos pues cuánticamente, la opción más sencilla es no perturbar a nuestra gelatina cuántica, a nuestra gelatina indecisa, y entonces pues se encontrará en su estado de mínima energía, en su estado base. Y ese es el estado que llamamos el vacío. Importantemente no está vacío, pues ahí está esta gelatina, ahí está ese campo, y simplemente está sin excitar, pero ahí está. Bueno, algo ya más interesante es sí perturbar a nuestra gelatina, y entonces, como les dije, sustenta ondas. Como estamos hablando de cuántica, resulta que hay una noción de la mínima excitación posible, o sea, la excitación con la energía más chiquitita posible, para un momento espacial dado. Y no es obvio esto, para que uno haga los cálculos, pero resulta que cuando lo mira, esa excitación chiquitita, esa onda minúscula, tiene cara de partícula, y eso es ni más ni menos que lo que entendemos como una partícula en nuestra definición moderna de la física. Entonces, una partícula es la onda más minúscula posible en estas gelatinas, y por esta razón hay una asociación 1 a 1 entre las partículas de las que hablamos siempre y campos correspondientes. Entonces, bueno, aquellos objetos que primero descubrimos como partículas, como los electrones, luego descubrimos que, bueno, en realidad son pequeñas onditas asociadas a un solo campo, que llamamos el campo del electrón. Y a la inversa, aquellos objetos que primero descubrimos como campos, como el campo electromagnético, después en su descripción cuántica encontramos que hay una noción de ondita más chiquita posible asociada a esta gelatina, y esos son los que llamamos fotones, no son estas partículas. Y similarmente, pues hay un campo para los muones, un campo del neutrino del electrón y un campo del quark arriba, etc. Entonces, bueno, lo que estoy repasando aquí, o contándoles aquí, es que sabemos que nuestro universo en realidad no está hecho de partículas, sino que está hecho de campos, o sea, está hecho de estas gelatinas indecisas. Y bueno, a mí nunca me deja llamar la atención que esta es una idea que está muy poco difundida, no digamos a público general, incluso entre físicos. Así que bueno, creo que muchos de ustedes ya la conocían, pero aquellos que no, si algo aprenden de esta plática, lo más importante que pueden aprender es esto, que en realidad estamos hechos, todo está hecho de estas gelatinas indecisas. Bueno, ahora, déjenme darles un ejemplo, nada más para ver un poquito más detalle de la descripción aquí. Si tomamos la parte del modelo estándar que describe nada más al campo del electrón y al campo electromagnético, o sea, esas son dos gelatinas apiladas una sobre la otra que interactúan de cierta manera, bueno, la fórmula para describir la energía que tienen en total estos dos campos esquemáticamente luce como puse aquí. Ustedes pueden ver que tiene diferentes pedazos. Este pedazo de aquí solo involucra al campo electromagnético, es A, y de ahí lo que leemos, lo que aprendemos es cuál es la probabilidad de que un fotón, una partícula del campo electromagnético, viaje de un sitio a otro. O sea, cuál es la probabilidad de que una ondita minúscula en el campo electromagnético se traslade de un lado a otro. Similarmente, de estos pedazos tienen 2 veces el campo del electrón, pero nada más. Aprendemos cuál es la probabilidad de que un electrón viaje de un sitio a otro, por su cuenta, o sea, de que una ondita minúscula se propague sobre esta gelatina que es el campo del electrón. Pero el término más interesante es este de acá, en donde vemos que aparece tanto el campo electromagnético como el campo del electrón, y eso nos habla que puede pasar esto. Puede ser que un electrón vaya por ahí y de pronto se le ocurra escupir un fotón o absorber un fotón. Entonces, en el lenguaje de gelatinas, eso quiere decir que tenemos una ondita minúscula propagándose en la gelatina, en el campo del electrón, y de pronto, porque esa gelatina está adherida de cierta forma a la gelatina electromagnética, parte de esa ondita se puede escurrir a la otra gelatina y así es como tenemos una ondita minúscula ahí, es decir, un fotón. Entonces, esto es lo que hace que sea interesante el universo, que pueden pasar procesos como esto, como este. Y más en detalle, lo que importa aquí cuantitativamente es el numerito que está enfrente. Eso no es otra cosa más que la carga Q del electrón, que estoy llamando. Y ese numerito, entonces, quiero enfatizar, ese es el que controla la probabilidad de que ocurra este proceso de interacción en particular, que un electrón escupa o absorba un fotón. Entonces, este numerito es un ejemplo de lo que genéricamente llamamos un acoplamiento. En cualquier teoría cuántica de campos, pues en general las distintas gelatinas van a estar adheridas unas con otras o adheridas a sí mismas de una manera más sofisticada y entonces va a haber ciertos numeritos que controlan qué tanto les late hacer este tipo de cosas. Y como muchos de ustedes saben, cuando esos numeritos son chiquitos,
Entonces, las interacciones entre las partículas, entre los campos, no son muy intensas, o sea, no son muy propensas las partículas a hacer este tipo de cosas. Y en ese caso tenemos un método aproximado para hacer cálculos muy precisos sobre lo que va a ocurrir usando diagramas de Feynman, como los estoy poniendo acá. Pero la otra cara de la moneda es que cuando las interacciones sí son intensas, o sea, esos numeritos Q son de orden 1 o quizás mucho más grande incluso, estaríamos diciendo que las partículas o los campos sí son muy propensos a interactuar, o sea, les late mucho hacer cosas como estas, piruetas como estas, y entonces, por lo general, de hecho, no sabemos cómo hacer cálculos, las herramientas usuales no funcionan, y no tenemos, de hecho, ni siquiera intuición, porque ni siquiera estos dibujitos nos son una guía válida respecto a lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, esa situación, donde las fuerzas son muy intensas en una teoría cuántica de campos, es un reto pendiente. Bueno, ahora, regresemos al tema de lo que estábamos diciendo. Queremos hablar de entrelazamiento en teorías cuánticas de campo. Y ya les había mencionado que en los últimos años, como les resumiría ahora, ha quedado muy claro que es muy útil pensar en las teorías cuánticas de campos, estos sistemas que resumí en breve, usando como herramienta el entrelazamiento cuántico. Pues bueno, ¿qué ingredientes necesitamos en ese contexto? Pues los mismos que conté antes para la retícula aquella de átomos. Primero que nada, necesitamos un estado de nuestro sistema, entonces tomamos un estado en particular de nuestros campos, ya sea un campo o muchos campos que tenemos en nuestro universo, escrito por gelatinas. Y bueno, lo más sencillo sería tomar simplemente el vacío de nuestros campos. Entonces nos vamos a preguntar qué tanto entrelazamiento hay en el vacío. Eso a primera vista puede sonar como una pregunta tonta, porque pues, si hablamos de dos particulitas y nos preguntamos qué tan entrelazadas están, eso suena intuitivo, pero si digo que voy a hablar del vacío donde seguro no hay partículas, pues parecería que tampoco puede haber entrelazamiento. Pero aquí entonces es crucial recordar lo que mencioné hace un momento, que es que el vacío no está vacío en las teorías cuánticas de campo, el vacío no es lo mismo que la nada. El vacío es simplemente el estado de mínima energía de nuestras gelatinas, pero ahí están nuestras gelatinas, algo están haciendo, están indecisas, y entonces es completamente válido y útil preguntarse cuánto entrelazamiento tienen. Pues bueno, ya tenemos con eso el estado, un estado específico de nuestro sistema. Pero la siguiente cosa que necesitamos para definir la entropía de entrelazamiento es una bipartición de nuestro sistema. O sea, necesitamos subdividir a nuestro sistema en dos partes. Y en una teoría cuántica de campos, pues lo natural es, como tenemos grados de libertad en cada sitio, lo natural es hacer una bipartición espacial. O sea, delimitamos una cierta región que estoy llamando aquí A, y el resto del universo llevamos su complemento, y nos preguntamos qué tan entrelazados están los campos en este estado particular, o el que queramos, aquí adentro, con respecto a los grados de libertad allá afuera, y eso lo cuantificamos con la cantidad que introduje antes, que se llama entropía de entrelazamiento. Entonces, bueno, ese es el numerito que nos diría qué tanto entrelazamiento hay aquí. Ok, bueno, entonces ahora voy a decirles 3 razones por las cuales esto es útil, según hemos encontrado en los últimos años, un par de décadas, y son las siguientes. Primero, les recuerdo que, o les menciono que, en el enfoque estándar para estudiar teorías cuánticas de campo, los sujetos básicos que nos interesa calcular son los que llamamos correladores. Lo que ponemos son operadores construidos con qué está haciendo el campo en un cierto lugar, ciertos lugares específicos, entonces obtenemos operadores locales, y tomamos el valor esperado de un producto de esos operadores en el estado que nos interese, por ejemplo, el vacío. Entonces, ahora, este es el objeto básico que uno quiere calcular siempre. En particular, al calcular esto, uno puede extraer de aquí, por ejemplo, qué tan probable es que dos partículas choquen y den lugar a no sé cuántas otras. Las amplitudes de dispersión, pues, se extraen, entre otras cosas, a partir de esto. Ahora, quiero destacar una propiedad que tienen estos objetos, que pues es como obvia, siempre ha estado ahí, pero vale la pena resaltarla para lo que yo necesito, que es la siguiente. Si consideramos, tenemos aquí el espacio y nos fijamos en un punto en particular, x1, y calculamos, por ejemplo, el valor esperado del campo, digamos que es el campo eléctrico, lo que sea, ahí, en ese sitio, pues por lo general ese valor esperado va a ser 0. Eso no quiere decir que el campo valga 0 ahí, lo que quiere decir es que el campo está indeciso de cuánto vale, pero en promedio vale 0. Le late un poco ser positivo, le late un poco ser negativo, pero promedio vale 0. Similarmente, si nos fijamos en otro punto, pues el valor esperado ahí también será 0. Pero algo que es ultra conocido para la gente que trabaja en campos es que si tomamos este producto de los dos operadores en esos mismos dos sitios, el valor esperado de ese producto ya no es 0. Y pues eso lo que quiere decir es que ahora en promedio esta cantidad ya no vale 0, lo cual solo puede ser cierto si hay cierta correlación entre lo que está haciendo el campo aquí y lo que está haciendo el campo acá. Es decir, cuando el campo aquí le late ser positivo, a este también le late más ser positivo que negativo, y cuando este le late ser negativo, este también. Y por eso es que ahora, al promediar, ya no nos sale 0. Entonces, bueno, siempre les estoy resaltando que en cualquier correlador que no es 0, lo que estamos leyendo realmente es que hay una correlación, por eso es que se llaman así estos sujetos, y eso expresa el hecho de que en el estado que estamos considerando, en este caso el vacío, el campo en x1 y en x2 está entrelazado.
Entonces, siempre hemos estado hablando de entrelazamiento en campos, solo que pues, nunca lo hemos resaltado así. Y bueno, tan es así que, de hecho, el valor de los correladores se sabe que está acotado por el entrelazamiento. Entonces, ahí está cierta fórmula que nos acota, si yo sé cuánto vale el patrón de entrelazamiento entre ciertas regiones, yo sé cuánto máximo qué valor máximo pueden tener los correladores entre operadores aquí y acá. Bueno, en resumen he dicho que el entrelazamiento es útil porque está ahí detrás. El enunciado concreto sería que mientras que en el enfoque usual a un libro de texto de teoría cuántica de campos, los operadores locales se utilizan como sondas para explorar cuál es el patrón de entrelazamiento del estado. Eso es lo que estamos siempre haciendo, aunque no lo decimos así. Ese es el enfoque usual. Si tenemos como herramienta la entropía de entrelazamiento, pues entonces tenemos acceso directo al entrelazamiento subyacente. Es decir, cuando hacemos correladores, el resultado depende tanto de cuál es el estado y cuál entrelazamiento hay ahí, como cuál sea el instrumento que estoy usando para examinar ese entrelazamiento, que son estos operadores del campo mismo, lo que sea. En cambio, cuando hablo del entrelazamiento, de la entropía de entrelazamiento, estoy hablando directamente del patrón de entrelazamiento del estado. No estoy hablando de tener una sonda en particular para explorar. Bueno, ya con eso queda claro, espero, o nos vislumbran que sí es buena idea hablar de entrelazamiento cuántico en el contexto de campos también. Pero hay dos razones más poderosas todavía para presentar la segunda. Déjenme primero recordarles que si ustedes me dan una teoría cuántica de campos, pues naturalmente mi tarea será buscar entender cómo se comporta esa teoría, o sea, ese universo de gelatinas, a diferentes energías. Entonces, por ejemplo, en el HC, pues estamos haciendo choques de partículas para explorar cómo se ve nuestro universo a una cierta escala energética, 10 electronvoltios, que corresponde a una cierta escala de distancia muy chiquitita, algo así como 10 a la menos 20 metros. Y pues podemos hacer choques más violentos y entonces penetrar más de cerca, ver el universo, examinarlo más distancias más chiquititas o más de lejos, ¿no? Según como queramos. Bueno, en el lenguaje de teoría cuántica de campos existe una herramienta para describir esta idea. O sea, si nos preguntamos cómo es que cambia de aspecto nuestra teoría cuántica de campos, nuestro universo hecho de gelatinas, cuando lo vemos más de cerca o más de lejos, es decir, cuando lo exploramos a diferentes escalas de energía o de distancia, pues la herramienta que tenemos tiene un nombre exótico, se llama el grupo de renormalización, pero bueno, nada más es un nombre para eso. Y menciono el nombre simplemente porque justamente otro atractivo interesante de esto de entrelazamiento es que este concepto, la entropía de entrelazamiento, se ha encontrado que codifica información útil sobre este asunto. El grupo de normalización, que es nada más un nombre intimidante para hablar de esto que les dije, que es preguntarnos cómo cambia de aspecto nuestro universo, de hecho de campos, cuando lo miramos de cerca o lo miramos de lejos. Concretamente, con la entropía de entrelazamiento se ha podido demostrar que ciertas cantidades físicas decrecen monotónicamente al examinar una teoría cuántica de campos a energías cada vez más bajas, o sea, a distancias cada vez más grandes. Eso es lo que técnicamente se llama demostrar teoremas C, pero bueno, eso es nomás el nombre. Entonces, bueno, algo nos ha informado esta entropía de entrelazamiento respecto a cómo se comportan las teorías de campos a distintas escalas de energía, y eso ya es útil en sí. Otra utilidad muy importante es que la entropía de entrelazamiento se ha encontrado que sirve además como una herramienta para diagnosticar transiciones de fase en nuestras teorías de campos. Y pues bueno, ya con eso mencioné, al menos brevemente, 3 razones por las cuales nos puede interesar hablar de teorías cuánticas de campos. Y ahora la mala noticia es que es muy difícil de calcular esta cantidad. O sea, en una teoría cuántica de campos es muy difícil calcular la entropía de entrelazamiento. Incluso en el caso más sencillo de campos, que sería hablar de teorías sin interacciones. O sea, cuando esos numeritos Qs, los acoplamientos los apago, cuando no hay interacciones, las partículas no se ven unas a las otras, las gelatinas no están adheridas unas a las otras. Incluso en ese caso es difícil de calcular este número que les acabo de vender, que nos convendría poder calcular. Entonces, con las herramientas tradicionales de campos, solo se conoce un número limitado de resultados para esta cantidad. Y bueno, algunas cosas que se conocen son interesantes, pero quisiéramos hacer más. Entonces, tenemos que recurrir a nuevas herramientas, y una de ellas es la que me voy a centrar yo, que es la que trabajo yo, que es esto que se llama correspondencia holográfica, o también se llama correspondencia ADS-CFT o norma de gravedad. Entonces, para esto, para presentárselas, hagamos un comparativo entre 2 tipos de teorías distintas. Por un lado, voy a pensar una teoría cuántica de campos, y por otro lado, algo muy distinto, una teoría de gravedad cuántica. Entonces, la primera distinción entre esas 2 teorías, o esos 2 universos descritos por esas 2 teorías, es que pues estoy poniendo que en esta teoría cuántica de campos no exista la gravedad, justo como por ejemplo en el modelo estándar no hay gravedad, y en cambio esto estoy diciendo explícitamente que describe un universo donde sí existe la gravedad. Y como ustedes saben, o la mayoría de ustedes saben, hablar de un universo con gravedad es algo drásticamente distinto que sin gravedad. Concretamente,
lo que estaríamos diciendo es que ahí, en esta teoría de acá de la derecha, el espacio-tiempo se puede distorsionar, se puede enchuecar dependiendo de lo que le ponemos encima, y la manera como se distorsiona está escrito por esta que es la ecuación de Einstein. Entonces, dependiendo cuánta energía y momento le pongamos encima, vemos que la geometría se distorsiona de cierta manera. Y eso, en cambio, no ocurre en esta teoría sin gravedad. Es decir, que no hay gravedad quiere decir que el espacio y el tiempo son entes rígidos, son escenarios rígidos. En cambio, esto de acá es como un trampolín que se distorsiona. Bueno, entonces, es una diferencia muy drástica entre estas dos teorías. Relacionado con eso, vamos a decretar que esta teoría de acá vive en un espacio-tiempo no solo rígido, sino además plano, que no está deformado en absoluto. Y en cambio voy a poner que esta teoría de gravedad cuántica vive en un cierto espacio-tiempo distorsionado, curvado de cierta manera específica que luego mencionaré. Ok, esa es otra diferencia drástica. Una más, quizás la más drástica de todas, es que estoy diciendo que esta teoría cuántica de campos de acá, de la que me interesa hablar, va a vivir en algún número de dimensiones que sea menor que las dimensiones en las que vive la teoría de gravedad acá. Hay al menos una dimensión más, como estoy poniendo aquí. Podría, por ejemplo, ser que estoy hablando de una teoría cuántica de campos que vive en 3 dimensiones de espacio, como parece que es nuestro universo, y en ese caso estaría hablando acá de una teoría de gravedad cuántica que vive al menos en 4 dimensiones, entonces más que lo que parece haber en nuestro alrededor. Bueno, entonces, con esa queda claro ya que son dos teorías pues, muy distintas, o sea, dos universos hechos de gelatinas muy distintas. Y a pesar de eso, con argumentos de teoría de cuerdas, se ha podido deducir que estas dos teorías aparentemente tan distintas son en realidad la misma cosa. Y eso es justamente lo que se llama la correspondencia holográfica. Este signo de igualdad aquí, que descubrió esta gente, sobre todo Maldacena en particular, eso es lo que se llama la correspondencia holográfica. Entonces, la afirmación aquí, temeraria, es que a pesar de las marcadas diferencias entre estas dos teorías, pues en realidad, en el fondo, son completamente equivalentes. O sea, podemos pensar como que hay un solo sistema físico, un solo universo del que estamos hablando acá, pero hay dos distintas perspectivas que podemos adoptar o distintos lenguajes que podemos usar para hablar de ellos. Y hay como una especie de diccionario que traduce fielmente, perfectamente entre esos dos lenguajes, de tal modo que cualquier objeto del que yo hable aquí le corresponde una contraparte acá y viceversa. Cualquier proceso físico del que yo pueda hablar aquí le corresponde otro proceso acá y viceversa. Y lo más importante, cualquier predicción que yo haga aquí, si yo hago un cálculo aquí para decir que me sale un cierto numerito que me dice que la probabilidad de que suceda tal cosa es un cierto número, si hago el cálculo correspondiente acá me tiene que salir exactamente el mismo número porque son exactamente el mismo universo, nada más escrito en dos lenguajes distintos. Entonces, este signo de igualdad acá, esta equivalencia a la que estoy hablando, equivale a hacer infinitas predicciones que tienen que empatar una y otra vez entre estos dos universos aparentemente tan distintos. Entonces, bueno, ya que les describí cuál es ese enunciado, aquellos de ustedes que no lo han escuchado antes, pues estarán pensando que esto es completamente absurdo, por supuesto, es lo que todos creímos cuando Maldacena publicó su artículo, pero si bien uno hubiera pensado que apenas la primera cosa que comparáramos entre la izquierda y la derecha iba a salir distinta, ya han transcurrido 23 años desde el artículo original de Maldacena, ha recibido 15.700 citas, entonces ha habido miles de comprobaciones, miles de comparaciones entre un lado y otro, y una y otra vez Maldacena tiene razón. Entonces, además de absurda esta equivalencia, esta traducción fiel, resulta que es cierta. Tenemos mucha evidencia de que es cierta, no está demostrada a nivel de teorema matemático, con ese rigor, pero sí tenemos mucha evidencia a nivel de física teórica, entonces la opción de consenso hoy en día es simplemente darlo por hecho y trabajar con él. Bueno, ahora, en este contexto se habla de esta palabrita holografía, porque saben ustedes que un holograma es una película dos-dimensional que es capaz de reproducir fielmente una imagen de 3 dimensiones, y similar a eso, en este contexto, la teoría cuántica de campos se las ingenia para capturar fielmente toda la información de una teoría gravitacional que vive en más dimensiones. Entonces, en ese sentido, es un holograma. Y por eso le llamamos esto la correspondencia holográfica o, en breve, holografía. Y este tipo de traducción, en principio, con todo lo que hemos aprendido en todos estos años, sospechamos que podría existir, de hecho, para cualquier teoría cuántica de campos, pero hasta ahora, en detalle, solo la tenemos bien entendida para ciertas teorías cuánticas de campos. Note que cuando digo cualquier teoría cuántica de campos, eso incluye variar el número de dimensiones y en particular no tener dimensiones de espacio, con lo cual los campos, entre comillas, aquí solo serían funciones del tiempo, y ese es justo el caso particular en el cual hablamos de la mecánica cuántica usual. Entonces, incluso esos sistemas sencillos también tendrían su traducción acá o podrían tenerla. Pero bueno, concretamente lo que sí tenemos es un extenso catálogo de ejemplos donde esta sorprendente traducción aplica. Entonces tenemos muchísimos ejemplos de que esto funciona. Y una de las categorías grandes de ese catálogo tiene ejemplos de este tipo. Las teorías cuánticas de campos que tendríamos aquí serían concretamente lo que técnicamente se llama una teoría de norma no abeliana.
que algunos de ustedes saben son particularmente de interés. Bueno, ese tipo de teorías de campos sabemos que se traducen no a una teoría de gravedad cuántica o cualquiera, sino específicamente a una teoría de cuerdas. Y un ejemplo de ellos son, que conocemos en el catálogo, ciertas teorías aquí que son primas de QCD, la parte del modelo estándar que describe la fuerza fuerte, son completamente equivalentes, sabemos, a ciertas teorías de cuerdas específicas. Creemos que QCD mismo, de hecho, también equivale a una teoría de cuerdas de manera precisa, pero no tenemos eso bien entendido todavía en nuestro catálogo. Bueno, ahora, déjenme mostrarles aquí cómo voy a caricaturizar la situación. No voy a poner el tiempo en mis dibujitos, pero sí voy a poner las dimensiones espaciales, y esta teoría de acá vive en cierto número de dimensiones espaciales que voy a indicar aquí como direcciones horizontales en mis dibujos. La teoría gravitacional de acá vive en más dimensiones, al menos una dirección más hay, que es la que estoy llamando U aquí, en mi dibujo verticalmente. Y ahora resulta que si yo hablo de teorías cuánticas de campo que estén bien definidas cuando voy a energías arbitrariamente altas, esas teorías se sabe que resulta que se vuelven invariantes de escala a altas energías. Es decir, si voy a energías suficientemente altas, entonces ya no noto que mi universo cambie de aspecto conforme sigo aumentando la energía. Eso, entonces, es lo que técnicamente llamamos una teoría conforme de campos, o CFT, por sus siglas en inglés. Pero bueno, quédense nada más con la idea de que son invariantes de escala. Bueno, si nos concentramos en mirar ese tipo de teorías, del lado derecho, en la traducción al lenguaje con gravedad, eso resulta traducirse en que aquí arriba, en mi dibujo, tiene que estar pasando algo particular. Cuando U es muy grande, el espacio-tiempo tiene que aproximarse forzosamente, para cumplir con esta propiedad, tiene que aproximarse a que tenga una distancia. Es lo que los relativistas llaman, tiene que ser un espacio-tiempo anti de Sitter, o ADS. Este es un nombre que asusta, pero no importa, o sea, además no se traben ahí, si no lo conocen. Anti de Sitter es el espacio-tiempo más sencillo posible después del espacio-tiempo plano. Y bueno, si aquellos que saben leer una métrica, pues es una métrica así de sencilla. Si no, bueno, es nada más un espacio-tiempo enchuecado de cierta manera particular, como estoy indicando caricaturescamente aquí. Y lo que estoy diciendo es que esta teoría es de gravedad cuántica, incluye la gravedad, entonces el espacio-tiempo sí es distorsionable, puedo tener aquí adentro hoyos negros o lo que yo quiera, pero mis condiciones de frontera, que es lo que había aludido aquí sin leerlo, son tales que cuando yo voy muy arriba, mi geometría tiene que reducirse, aproximarse a una manera particular de estar distorsionada. Bueno, ahora, hablando un poquito más en detalle de lo que tenemos acá, estoy diciendo que tengo esta traducibilidad sorprendente entre una teoría cuántica de campos y una teoría de gravedad cuántica. Y, por supuesto, si hablamos de gravedad cuántica, pues eso es una bestia muy complicada. Entonces, por lo general, solo nos sentiremos cómodos que estamos en la región donde podemos hacer cálculos fáciles, que es cuando la gravedad de este lado es clásica o cerca de ser clásica, y la geometría acá está poco curvada. Si usamos el diccionario de Maldacena para traducir al otro lado, encontramos que en el lenguaje de campos eso corresponde a tener muchos campos, y por otro lado a que las interacciones entre esos campos, entre las partículas aquí, sean muy intensas, o sea, esos numeritos de los que les hablé antes, sean muy grandes, extremadamente grandes. Interesantemente, este es justo el rincón o el régimen de estas teorías que no entendemos con los métodos tradicionales. Y estoy diciendo que en la traducción de Maldacena se vuelven situaciones tan sencillas que hasta yo puedo hacer cálculos ahí. Así que aquí ven que esta correspondencia, esta equivalencia, esta traducibilidad perfecta, además de ser absurda y cierta, es extremadamente útil porque nos permite hacer cálculos sencillos aquí para aprender cosas muy difíciles acá. Bueno, con eso en mente, regresemos ahora a lo que propusimos calcular, que es, teníamos el reto de calcular la entropía de entrelazamiento en teorías cuánticas de campo, o sea, qué tan entrelazados están los campos aquí adentro con el resto del universo. Y resulta que se conoce una receta para calcular eso en este lenguaje de orografía. Entonces, la receta es como sigue. Lo que hago primero es, en mi caricatura de acá, dibujar en el techo de mi dibujo, o sea, para U grandotote, U infinito de hecho, dibujar la orilla de esta misma región, delinearla ahí, y luego colgar ahí debajo superficies, esta superficie que puse en rojo, que estoy llamando sigma, y bueno, habría muchas superficies posibles que pueden colgar de esta orilla, pero yo me fijo en calcular su área y escojo aquella que tiene la mínima área posible. Y la divido entre 4 veces la constante de Newton, que tengo constante de Newton aquí porque es una teoría de gravedad, y ya, resulta que esa es la receta para calcular el entrelazamiento de este lado. Entonces, fíjense la peculiaridad de esta fórmula. Una cosa es que, había dicho antes que esto de aquí, la entropía de entrelazamiento, es una generalización de la entropía térmica usual. Y de la mano de eso, esto de acá, algunos de ustedes lo reconocerán como una generalización de la fórmula famosa para la entropía de un hoyo negro, que propusieron Beckstein y Hawking. En ese caso, estaremos hablando del área, no de cualquier superficie, sino del horizonte del hoyo negro, pero aquí eso está extendido a otras superficies que no tienen por qué ser horizontes de nadie. Entonces, bueno, esto es una generalización, como digo.
Bueno, pero lo más peculiar de esta fórmula, por supuesto, es que el entrelazamiento que estamos calculando acá, o que se supone que estamos calculando, es una propiedad inherentemente cuántica, pero el área con la cual hacemos ese cálculo es una propiedad directamente clásica. Entonces, parece absurdo pensar que esta igualdad puede operar aquí. Y a pesar de eso, pues, se han hecho cálculos con esta fórmula y se ha encontrado que conduce a resultados que son consistentes con todas las propiedades esperadas para el entrelazamiento cuántico. Esas propiedades que les listé antes, entre ellas la subjetividad fuerte y otras propiedades. Entonces, bueno, a pesar de lo descabellado que parece esta traducción, es perfectamente funcional y útil. Y más aún, noten que estos resultados para el entrelazamiento los estamos obteniendo mágicamente justo en la región inaccesible con los métodos tradicionales, porque es la región donde las interacciones son muy intensas, donde los acoplamientos son muy grandes. Pues bueno, con eso ya ven que yendo de aquí para acá, de derecha a izquierda, la holografía es sin duda una herramienta muy eficiente para calcular esto que queremos calcular, que es la entropía de entrelazamiento en teorías cuánticas de campo. Y nada más aquí de pasada, les menciono que en este contexto hemos hecho un poco de trabajo acá desde México, hemos estudiado cómo renormalizar al entrelazamiento. Entonces, esta palabrita renormalizar, no todos la conocen, se refiere a lo siguiente, se refiere que cuando yo calculo estas áreas de acá, salen resultados infinitos, y eso no es un error, porque de hecho estas entropías de entrelazamiento en campos son infinitas. Pero por supuesto, infinito no es un resultado físicamente útil, y por cierto no es un resultado inusual en teorías de campos. En teorías de campos casi todo lo que calculamos a lo bruto nos sale infinito, pero entonces hay que ingeniárselas para extraer de ese resultado una parte finita que sea físicamente relevante, y ese procedimiento es lo que se llama, lo que tiene este horrible nombre de renormalizar. Y entonces, bueno, en particular nosotros hemos estudiado junto con otra gente cómo renormalizar esta cantidad para obtener la parte físicamente útil. Bueno, eso nada más dicho a la carrera. Ahora, les estaba hablando de ir de aquí para allá y se ha hecho mucho trabajo en ese sentido y ha sido muy útil, pero en la parte final, los últimos 20 minutos de la charla, déjenme ir en la dirección contraria, porque en esa dirección está ocurriendo algo en la correspondencia que pues en realidad no puede llamarse menos que un milagro. O sea, estamos diciendo que, estamos afirmando que uno puede empezar con una teoría cuántica de campos, estas gelatinas que tienen un espacio-tiempo rígido en menos dimensiones, y secretamente está codificada ahí toda la información para poder reconstruir un espacio-tiempo que primero que nada tiene más dimensiones, pero segundo, y más drástica diferencia, es distorsionable. O sea, aquí la geometría sí puede fluctuar. Eso es lo que significa tener gravedad. Entonces estamos diciendo que la gravedad puede emerger de una teoría cuántica de campos bilisilvestre. Y pues eso es increíble. Entonces, dos preguntas naturales que surgen aquí es, bueno, una es, ¿dónde diablos acá en este lenguaje está codificada la información sobre la manera precisa en que está enchuecado, en que está distorsionado el espacio-tiempo de este lado, en este lenguaje? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es, si podemos responder la primera, ¿qué ecuación nos dice cómo evoluciona esta distorsión acá? O sea, cómo se enchueca este espacio-tiempo respecto a lo que le pongamos encima. Bueno, ahora lo que les quiero decir rápidamente es que, recuperando la idea de entropía de entrelazamiento que les acabo de contar, tenemos una respuesta a estas dos preguntas de inmediato. Primero, hemos dicho que si conocemos, si en lugar de ir de aquí para allá, ahora vamos de la izquierda a la derecha, entonces supongamos que por alguna razón alguien nos dio los resultados para todas las entropías de entrelazamiento en el estado que estemos considerando, por ejemplo, el vacío. Pues supongamos que tenemos todos los resultados posibles para esas entropías de entrelazamiento. Usando la fórmula ahora de izquierda a derecha, eso se traduciría en que conocemos cuánto valen todas las áreas mínimas correspondientes, según describí antes. Pero si conocemos todas las áreas posibles acá, es posible con eso deducir, pues entonces exactamente cuál forma tiene la geometría distorsionada acá, cuál forma tiene el espacio-tiempo curvado. Entonces, a partir de la información sobre puramente entrelazamiento aquí, ahí es donde está codificada la información respecto a cómo está enchuecado o cómo está distorsionado este espacio-tiempo de acá. Entonces, esa es la respuesta a la primera pregunta. Y eso se entiende y es en sí mismo sorprendente. Pero ahora, más impactante todavía, bueno, si ahora ya entendemos que es en el patrón de entrelazamiento de estos campos cuánticos que está codificada la información sobre la distorsión de la geometría de este lado, pues nos queremos preguntar cómo es que cambia esa distorsión acá, nos tenemos que preguntar cómo es que cambia el patrón de entrelazamiento de este lado. Entonces, podemos pensar, por ejemplo, les sirve aquí un pequeño paréntesis, en este contexto justo también hace mucho trabajo, yendo de izquierda a derecha, hemos estudiado esta idea de obtener la geometría de este lado cuando uno está limitado a solo tener acceso a una cierta región finita de la teoría de campos. Entonces, en ese caso se puede, bueno, hay ciertas cosas novedosas que se pueden decir y ahí es de mucho trabajo, también trabajo acá. Pero bueno, eso es nada más un pequeño comercial. Regresando a lo que estaba diciendo, la segunda pregunta que planteé, podemos examinar, por ejemplo, qué pasa cuando tenemos pequeñas excitaciones por encima del vacío.
Bueno, pues por las pequeñas excitaciones de acá, pues el estado ya es distinto y entonces cambiará el patrón de entrelazamiento. Y hay una cierta ecuación en el lenguaje de entropía de entrelazamiento que se puede escribir describiendo cómo es ese cambio. Y traduciendo al otro lenguaje, pues eso correspondería entonces a que estas pequeñas excitaciones por encima de lo que teníamos inicialmente distorsionan el espacio-tiempo. O sea, estamos poniendo objetos ahí encima o cargando de energía, momento ahí encima. Estamos enchuecando el espacio-tiempo, por eso que cambió el patrón de entrelazamiento. Pero lo interesante es que cuando uno agarra esta ecuación de aquí, que es una ecuación ya cuantitativa específica, y la traduce al otro lenguaje, increíblemente obtiene ni más ni menos que la ecuación de Einstein. Entonces eso reproduce exactamente la gravedad como la conocemos, viniendo pobremente de un sistema que no tenía gravedad, que vivía en menos dimensiones y que pues nada más estamos hablando de cómo se comporta el entrenamiento cuántico. Para ser más preciso, lo que se obtiene, lo que es el tipo de cálculos que se han hecho es gravedad desarrollando en estas pequeñas excitaciones y se ha logrado obtener la ecuación de Einstein, los cálculos que han podido hacer en detalle hasta segundo orden en la fluctuación. Pero como quiera ya es el orden al cual ya importa que las excitaciones retroactúan sobre la geometría, entonces ya es muy no trivial que se obtiene este resultado. Bueno, entonces eso es otro dato. Ahora, un aspecto adicional que se ha aprendido sobre eso es algo como muy cuantitativo que se puede decir, de cómo la gravedad de Einstein incluso emerge a partir de esta historia de entrelazamiento. Pero ahora déjenme decir algo más cualitativo, algo más conceptual. Y para eso, simplemente por facilidad de los dibujos, déjenme pensar ahora que mi teoría de campos del lado izquierdo vive sobre un círculo, no sobre un plano o una línea, sino sobre un círculo. Entonces, ese círculo, la coordenada aquí en lugar de llamarle X, le llamo teta, y estoy separando aquí una región que le llamo A, y su complemento le llamo pues, al complemento, la pinto de rojo, y me pregunto qué tan entrelazado están los campos en la parte verde con la parte roja, ¿no? Eso me puedo preguntar. Bueno, pasando a la descripción de gravedad, y otra vez sin poner el tiempo en el dibujo, hay al menos una dimensión más, esta dimensión que le llamé U, entonces aquí en mi dibujo está en esta dirección radial, así que mi geometría donde vive esta teoría de gravedad es todo el disco ahora, no solo la frontera que tiene acá, sino todo el disco. Bueno, ok, en ese contexto, si tengo una situación inicial, por ejemplo el vacío, en donde hay mucho entrelazamiento entre lo verde y lo rojo, bueno, pues eso corresponde a tener cierta geometría aquí conectando de un lado al otro a través del interior. Pero lo que se sabe, y eso es lo que me quería referir aquí brevemente, es que si empezamos a cambiar de estado a una situación en la cual disminuimos la cantidad de entrelazamiento que hay entre lo verde y lo rojo, resulta que el efecto acá es que la geometría se empieza, por un lado, a separar la región verde de la roja y por otro lado, a apachurrar aquí la conexión entre las dos, de tal forma que si llegamos al caso extremo en el cual no tuviéramos nada de entrelazamiento entre lo verde y lo rojo, estas dos geometrías se desconectarían por completo. Pues ahí aprendemos algo cualitativo, que es que, de cierta forma, en este contexto, el entrelazamiento cuántico, su presencia o ausencia, hace las veces como de pegamento del otro lado en el lenguaje de gravedad cuántica. Entonces, esa es una enseñanza importante y para recalcarla, déjenme darles un contexto, otro contexto donde surge lo mismo, que es este. Imagínense que ahora, en lugar de hablar de una sola teoría de campos y partirla en dos pedazos, hablo de dos teorías de campos distintas y que no interactúan. Entonces, puedo pensar que son dos espacios distintos y no se hablan, o puedo pensar que si quieren viven en el mismo espacio, pero son gelatinas que no están adheridas unas a las otras, entonces las onditas sobre una no tienen manera de pasarse a la otra. Bueno, como quiera, son dos teorías cuánticas de campo no interactuantes, y consideremos para empezar un estado de ellas que está no entrelazado, o sea, la indecisión de esta teoría de campos acá, de estas gelatinas acá, no está compartida con la indecisión de estas de acá, estas partículas o estos campos de acá. Bueno, eso, como se imaginarán, pues corresponde simplemente a decir dos veces lo que antes dije, o sea, cada uno de estos objetos tiene su descripción de gravedad, que es una cierta geometría curvada, esta otra también, y así como estos dos no tienen ninguna conexión en absoluto, pues estos dos universos de acá, estos dos espacio-tiempos de acá, no están conectados. Pero lo notable es que si a esta situación, donde tenemos estas dos teorías no interactuantes, le agregamos, todavía sin interacciones entre las teorías, agregamos que consideramos ahora un estado entrelazado particular, muy entrelazado entre estos dos sistemas, no interacciones, sino simplemente entrelazamiento. Eso, increíblemente, corresponde a que estos dos espacios-tiempos que antes eran disjuntos, ahora están conectados. Resultan estar conectados, de hecho, a través de un túnel o un puente aquí, que es lo que llamamos un agujero de gusano. Entonces, repito, si no hay entrelazamiento, no hay conexión espacial. Si sí hay entrelazamiento, al menos en un patrón particularmente intenso, entonces tenemos acá como túnel o este puente entre estos dos universos, que es lo que llamamos un agujero de gusano. Una propiedad un poco más detallada de estos sistemas es que
pues habíamos dicho antes que no se puede utilizar el entrelazamiento directamente para mandar señales a través de él. No siendo estas teorías interactuantes, no se pueden mandar señales. Y la contraparte de eso es que este túnel de aquí no se puede atravesar, o sea, uno no puede usarlo para mandar señales de aquí para acá. Entonces, por esas dos propiedades se empatan, y en general otras propiedades se empatan, lo cual llevó a conjeturar que esta es una conexión completamente genérica, y se resumió con el coqueto nombre de ER igual a EPR. EPR haciendo referencia al famoso artículo de Einstein, Podolsky y Rosen, donde resaltaban las propiedades del entrelazamiento. Y curiosamente, el mismo año, Einstein y Rosen, dejando fuera a Podolsky, escribieron otro artículo que de entrada parecía que no tenía nada que ver sobre el primer artículo que resaltó la idea de que había estos puentes o agujeros de gusano. Puentes de Einstein-Rosen se llama justamente también. Bueno, a eso se refieren estos dos, esta igualdad, estas iniciales. Entonces, seguramente ellos no supusieron ni por casualidad que estas dos cosas están conectadas, pero estamos sospechando que sí, que son lo mismo. Entonces le llamamos a esto, esta igualdad R igual a EPR. Más concretamente, la conjetura acá, y es eso, solo una conjetura, pero tenemos cierta evidencia de ello, es que en cualquier teoría de gravedad cuántica, la presencia de entrelazamiento, que es como el pegamento, como dije antes, implica que existe una conexión geométrica, un agujero de gusano, como estoy poniendo acá. Entonces, eso es este famoso avance reciente, conjetura reciente, que vamos R igual a EPR. Algunos simpáticamente dicen que es lo mismo que P igual a 1, o sea que Podolsky es igual a 1. Bueno, entonces este es el contexto que quería destacarles acá. Y un último pedazo que les quiero resaltar aquí es que si estamos en esta situación en la cual tenemos dos sistemas altamente entrelazados, si ahora agregamos una interacción entre esos dos sistemas, de tal modo que podemos intercambiar información, incluso podría ser información clásica entre esos dos sistemas, estamos justo en la situación que nos permite el protocolo famoso de teleportación cuántica. O sea, ya con este telefonazo extra que podemos llamar de aquí para acá, o esta interacción extra, ahora sí podemos usar el entrelazamiento como un recurso valioso para transmitir información de aquí para acá. Y entonces eso, pues si acaso está buena esta conexión con la otra descripción gravitacional, debe tener su traducción. Estoy diciendo que aquí, esta es justo la situación en la cual podemos hacer esto como Star Trek, empezar con un sistema cuántico aquí y teleportar su estado al otro universo. Usando, eso fluye a través del entrelazamiento precisamente, pero posibilitado solo porque hay este canal de comunicación a velocidad menor que la de la luz. Bueno, entonces, ahora, en este contexto, si traducimos al otro lado, se encontró que las cosas empatan, se encontró que justamente al introducir esta interacción adicional, se encuentra que ahora el agujero de gusano sí permite el envío de información a través de él, o sea, se vuelve ya atravesable. Es decir, podemos empezar con la contraparte del sistema que dijimos acá, traducción aquí, que bueno, sería muy distinto, pero estoy poniendo una foto igual, y la traducción, el equivalente de, o lo correspondiente a hacer teleportación usando el entrelazamiento, es una cosa tan sencilla como pues simplemente moverse a través de ese puente espacial. Entonces, cruzar ese puente, cruzar ese agujero de gusano, como un interestelar, es exactamente lo que sería la traducción de la teleportación cuántica, esta herramienta ambiciosa para tecnología a mediano y largo plazo. Bueno, ok, pues con eso ya cierro esa parte. Y la última parte que quiero mencionar, como una aplicación de estas ideas, es un avance muy importante que ocurrió el año pasado y se refiere a la paradoja de la información. Entonces, primero les recuerdo qué diablos es eso, o les digo qué diablos es eso si no lo he escuchado jamás. Bueno, tiene que ver con el asunto que hizo famoso Hawking, que fue que descubrió que los hoyos negros, de hecho, no son completamente negros. Cuando uno empieza a tomar en cuenta las propiedades, el hecho de que la materia es cuántica alrededor de esos hoyos negros, encuentra que los hoyos negros emiten un tenue brillo de luz, y no solo luz, o sea, fotones, también emiten otras partículas, y eso es lo que llamamos radiación de Hawking, ¿no? Entonces, un hoyo negro, ya considerado como objeto con ingredientes de cuántica, no es completamente negro, todo el tiempo está aventando partículas. Y porque avienta partículas, pues entonces poco a poco va perdiendo energía y lentamente se evapora. Entonces, eventualmente se evapora por completo y todo lo que obtenemos es, lo que resta nada más al final del día, es pues todas las partículas que fueron emitidas, toda la radiación de Hawking que se emitió. Ahora, el problema viene en que si uno le hace caso, si uno se cree literalmente los cálculos de Hawking, las partículas con las que uno queda al final, o sea, esas partículas de radiación de Hawking, según sus cálculos, no tienen, desafortunadamente, ninguna información sobre el hoyo negro original. Entonces, el hoyo negro ya se desapareció, las partículas que restan no tienen información sobre cómo hemos construido ese hoyo negro, entonces pareciera que la información se nos perdió. Pero justamente eso es lo que está prohibido por las reglas de la cuántica. Entonces, la situación aquí, en principio, sería análoga a que si quemamos un trozo de carbón, por ejemplo, pues sabemos que inicialmente tenemos un sistema muy diferente al que tenemos al final. Al final tenemos solo la luz que se emitió y las cenizas que quedaron del carbón,
Pero las reglas de la cuántica decretan, nos aseguran que no se perdió nada de información, o sea, toda la información que estaba almacenada en los átomos del carbón original está detalladamente codificada en las partículas de luz que se emitieron o las cenizas que sobraron. El problema que hace que sea distinto un hoyo negro es que en el caso del hoyo negro no queda ninguna ceniza, ¿no? En el caso del hoyo negro pareciera que el hoyo negro se evapora por completo, y es justo lo que no puede estar bien. Entonces, esa es la paradoja de la información. Ahora, para nuestros propósitos, es útil resaltar que esta paradoja que encontró Hawking se puede formular en términos de entropía directamente. O sea, uno se puede preguntar cómo va cambiando la entropía de entrelazamiento de la radiación emitida por el hoyo negro. Y según el cálculo directo de Hawking, esa entropía crece siempre, que es lo que estoy graficando aquí. Entonces, aquí está la entropía como función del tiempo, y aquí estoy denotando 3 instantes a los que me refiero. Entonces, en el momento inicial, digamos que tenemos un estado que es el hoyo negro, descrito como en nuestra teoría cuántica, descrito como un estado puro, y al principio todavía no hay radiación de Hawking. Luego, el hoyo negro, conforme pasa el tiempo, va escupiendo partículitas, va escupiendo fotones y otras partículas, y por tanto se va encogiendo. Esta situación sería la que tengo aquí en medio. Y si me pregunto cuál es la entropía de entrelazamiento solo de la radiación, pues por el hecho de que esa radiación está entrelazada en el interior del hoyo negro, pues encuentro que esta entropía va aumentando conforme transcurre más el tiempo. Pero según el cálculo de Hawking, eso nunca cambia, o sea, siempre sigue aumentando esa entropía. Entonces, incluso cuando llego al momento en el que el hoyo negro se ha evaporado por completo y solo tengo radiación de Hawking, pues encontraría que esa radiación, esas partículas de luz y otros tipos, tiene un montón de entrelazamiento. Estaba entrelazado con el hoyo negro, pero el hoyo negro ya se fue. Entonces, justo esto es lo que no puede ser. O sea, según las reglas de la cuántica, no puede ser que al final nos quedemos con entropía de entrelazamiento muy grande en un sistema en el que no hay nada más. Si el sistema era puro para empezar, tiene que seguir siendo puro al final. Entonces, bueno, este es lo mismo que dijo Hawking, nada más planteado en este lenguaje de entropía de entrelazamiento. Y de entropía de entrelazamiento me refiero con la fórmula que calculamos al principio, ¿no? Esta fórmula de von Neumann. Bueno, ahora, eso es el cálculo de Hawking directamente, pero para enfatizar por qué eso no puede ser, déjenme recordar que por otra parte tenemos una fórmula para la entropía del hoyo negro, esta fórmula de Beck-Stein y Hawking, que les mencioné antes. Ahí se calcula el área del horizonte del hoyo negro y se divide entre 4 veces la constante de Newton. Como el hoyo negro se va evaporando, pues su área va decreciendo, entonces seguimos sistemáticamente esta curva azul hasta que ya no hay hoyo negro. Pero ahora, justo lo que no puede pasar, ya tenemos dos gráficas a la mano, justo lo que no puede pasar es que estas dos curvas se crucen, o sea, lo naranja no puede exceder a lo azul. ¿Por qué? Bueno, pues recordemos la distinción que hice al principio de la charla. Esta fórmula de Beck-Stein y Hawking pretende ser la entropía termodinámica del hoyo negro, o sea, nos habla de su entropía de grano grueso, en el sentido de cuántos microestados posibles son compatibles con las propiedades macroscópicas que vemos para el hoyo negro. Eso es lo que pretende calcular. Por otro lado, este cálculo de aquí, que es la entropía de von Neumann, entropía de entrelazamiento, dije que es una entropía de grano fino, o sea, simplemente nos dice cuánta entropía tiene la radiación por el hecho de que está entrelazada con algo más y por tanto no tiene un microestado específico. Pero si la gráfica naranja cruzara al azul, si la curva naranja cruzara al azul, estaríamos diciendo que, pues sí, la radiación tiene mucha entropía porque está entrelazada con el hoyo negro, con el interior del hoyo negro, pero estaríamos diciendo que ese entrelazamiento es más el que el hoyo negro puede sustentar, porque el hoyo negro, pues los microestados que tiene disponibles son solo los que muestra esta curva azul. Entonces, justamente lo que no puede pasar es que este cruce. Y por tanto, lo que tiene que suceder es que, pues según las reglas de la cuántica, según las reglas de la decencia, la curva real tendría que ser algo así como esto. Si le seguimos la pista a la verdadera entropía de la radiación, sí seguro crecerá inicialmente en la etapa inicial del hoyo negro, cuando vaya habiendo más y más radiación, pero tiene que llegar un momento, antes de que se cruce aquí, en el que ya empieza a decrecer, para que eventualmente lleguemos a una situación en la que la entropía de la radiación de Hawking descienda a cero. ¿Por qué tiene que descender a cero? Pues porque eventualmente ya no queda hoyo negro, por lo tanto ya no hay con quién pueda estar entrelazada la radiación, y por tanto forzosamente el estado de la radiación por sí solo tiene que ser puro. Pero si es puro, pues ya les dije que su entropía de von Neumann tiene que ser cero. Pues la verdadera curva debería ser esta negra que estoy poniendo aquí, que es lo que se llama la curva de Page, por la persona que argumentó esto primero, y el tiempo en el cual se da la vuelta aquí es lo que se llama el tiempo de Page. Entonces, bueno, en resumen, estoy diciendo que la paradoja de la información, esta extrañísimo y desafiante resultado que encontró Hawking hace pues, ya casi 50 años, o 45 años, se resume en estas gráficas. O sea, la cuenta de Hawking da lugar a la curva naranja, pero esa desafía las reglas de la física cuántica. La curva verdadera, si queremos respetar la cuántica, tiene que ser más bien esta negra, tiene que tener esta forma que eventualmente decrece. Y durante décadas ha sido un desafío encontrar cómo diablos
sucede eso, o sea, ¿no? Hacer un cálculo que muestre en qué estaba mal Hawking y por qué, y en detalle por qué es que la curva es la negra y no la naranja. Pues no es sorprendente que Hawking esté mal en su cuenta, pues porque simplemente hizo algunas aproximaciones respecto al cálculo, no estaba calculando una teoría cuántica, de la cual obviamente no disponía, ni disponemos en detalle actualmente. Pero bueno, lo que se sabe, lo que les quiero contar, ya con esto termino, es lo siguiente, que usando las herramientas que les describí en la charla, que son holografía y entrelazamiento, el año pasado finalmente fue posible pues, superar este reto, o sea, fue posible mostrar que sí, en efecto, se sigue esta curva de Page, o sea, que la curva es la negra, no la naranja, y que, por tanto, que la radiación contiene información sobre el interior del hoyo negro. Y bueno, la principal novedad que hace posible este resultado es que se habla ahora de que se tiene una nueva fórmula para calcular la entropía de subsistemas, entropía de entrelazamiento de subsistemas en presencia de gravedad. O sea, normalmente uno hubiera pensado, ingenuamente uno hubiera pensado que para calcular la entropía de la radiación, la entropía de entrelazamiento de la radiación, pues simplemente uno miraba la entropía de entrelazamiento de la radiación y listo, ¿no? Es lo que puse antes en la transparencia anterior. Pero ahora resulta que la fórmula, según los argumentos que vienen de holografía, la fórmula tiene que ser más sofisticada. Primero, nuestra instrucción es más complicada. Tiene que ser, busquemos una superficie imaginaria, esta línea superficie punteada aquí que puse, sigma, y pensemos en cuánto entrelazamiento hay conjuntamente de la radiación contra lo que está dentro de esta superficie, todo ese conjunto, cuánto entropía de entrelazamiento tiene, y además a eso agregámosle el costo que pagamos por el área de esa superficie que nos inventamos. Pues bueno, esto parece completamente sacado de la manga, ¿no? Pero créanme, nada más que viene de los análisis fundamentados en lo que conté antes. Entonces, bueno, estamos diciendo que a la radiación hay que agregarle un pedazo que está aquí adentro del hoyo negro. Bueno, acaba siendo que está dentro del hoyo negro. Y eso es como está ahí aislado, se le llama eso una isla. Entonces, esto se llama la fórmula de la isla. Y lo que se propone, no se lo estoy explicando en detalle, obviamente, esto, pero nada más para que tengan una vaga idea. Lo que estamos diciendo es que, o lo que dice esta gente que hizo estos avances importantes el año pasado, es que en donde estaba mal Hawking es en creer que la entropía de la radiación se calcula como si no hubiera gravedad. Por el hecho de que hay gravedad, hay que usar esta fórmula más sofisticada. Pues. Y esa fórmula más sofisticada toma en cuenta que la radiación sabe, de hecho, contiene información sobre lo que está dentro del hoyo negro, y ahí es donde está la clave. Entonces, bueno, esta fórmula, como les digo, proveniente de holografía, logra reproducir el comportamiento deseado y, por tanto, respetar las leyes de la decencia, de la mecánica cuántica. Lo que sí no puede decirse que sea una solución completa de la paradoja de la información, porque lo que todavía no entendemos en detalle es cómo diablos la información sale en la forma de la radiación. O sea, tenemos una manera ya muy cuantitativa de calcular la entropía de entrelazamiento correcta, y evidencia para eso tenemos bastante viniendo de esta cuestión de holografía, pero tiene que ser un principio mucho más general. Y se tiene una demostración, de hecho, en un contexto más general de esta fórmula, pero no es que entendamos ya todo. Entonces, en resumen, nada más les he contado aquí, ya para cerrar, que es un avance súper importante, porque este es un problema que se ha mantenido abierto durante 45 años, pero tampoco es que ya está toda la solución, es nada más un paso gigantesco en esta dirección. Bueno, pues ya con eso me callo ahora sí, y les hablo de las conclusiones nada más brevemente. Pues la primera cosa que les dije es que ha sido muy útil tener una perspectiva nueva sobre las teorías cuánticas de campos basada en este lenguaje de entrelazamiento cuántico, y les doy unos ejemplos que es útil, pero han sido entendibles. También les hablé de esta correspondencia holográfica, y pues es un enunciado que establece una muy sorprendente equivalencia, como enfaticé, entre teorías cuánticas no gravitacionales y teorías de gravedad cuántica. La mera existencia de esa conexión ya por sí misma es muy sorprendente y digno objeto de estudio. Pero además les dije dos cosas de esta equivalencia. Una, que yendo en una dirección, de derecha a izquierda en mis dibujos, se ha probado ya hacer esta correspondencia, la holografía, una herramienta muy útil para calcular la entropía de entrelazamiento en teorías de campos con interacciones muy intensas. Y de hecho no solo entropía de entrelazamiento, sino también muchas otras propiedades. Entonces eso como una herramienta práctica ha sido muy útil. Y otra cosa, yendo de izquierda a derecha en mis dibujos, les conté que al menos en ciertos universos modelo, y me hablo de universos modelos porque estos son modelos de juguete teóricos, idealizados, donde el espacio-tiempo no está curvado exactamente como el nuestro. Concretamente les hablé que los casos que mejor entendemos son cuando la geometría es lo que los relativistas llaman anti-de Sitter. Y anti-de Sitter es una situación con constante cosmológica negativa, que es exactamente el signo al revés que nuestro universo. Pero bueno, creemos que esto aplica más en general, no lo tenemos tan aceptado. Como quiera, al menos en esos universos modelo, hemos encontrado, como les reseñé, que el entrelazamiento cuántico juega un papel crucial en la emergencia del espacio-tiempo y de la gravedad en él. Y también, nada más como comercial final, déjenme decirles que
Yo me centré en entropía de entrelazamiento, pero ese es un concepto que viene del teoría cuántica de la información, de esa área, y me lo hemos pirateado, y les cuento que nos hemos pirateado también muy útilmente muchos otros conceptos como la noción de corrección de errores cuántica, redes tensoriales, que se usa también en materia condensada bastante, la noción de complejidad computacional, caos, entropía relativa, un concepto que se llama entrelazamiento de purificación, negatividad, etc. Entonces hay muchas ideas, mucha tecnología que desarrollaron los especialistas de teoría cuántica de la información, que ahora estamos importando a estas otras áreas, ya sea campos o por separado de la cuántica, y resulta que son muy hábiles aquellas personas porque sus herramientas nos sirven mucho acá. Entonces, bueno, ahora sí ya los dejo de molestar y gracias por su paciencia y por su atención, y si tienen dudas, con todo gusto. No, muchas gracias, Alberto, por la plática tan interesante. Y bueno, ahora tenemos preguntas. No sé, quien quiera, tenga un comentario, una duda. Cristian, veo que tienes tu micrófono abierto. ¿Quieres preguntar algo? Bien, es una duda un poco detallada. Si alguien ya calculó el proceso de la creación de pares por campos en este marco de entrelazamiento. No exactamente, o no calculado, creo que tu pregunta se refiere si uno ha calculado la tasa de creación usando el lenguaje de entrelazamiento, y eso hasta donde tengo noticia, no directamente, pero lo que sí es que ha habido ese proceso de creación de un par, al menos en cierto contexto, se ha usado como ejemplito de justamente ER igual a EPR. De hecho, nosotros tenemos un artículo en esa dirección, pero bueno, déjame más decir lo siguiente, que uno puede pensar en crear estas teorías que son como primas de QCD, pues uno puede tener en particular quarks y gluones. Entonces, uno puede pensar en crear un par quark-antiquark, que sería un ejemplo de lo que estás diciendo, un solo par, y al empezar a separarlo, pues entre el quark y el antiquark hay un montón de gluones, es decir, hay un tubo de flujo, como bien sabes tú. Bueno, eso tiene su traducción al lenguaje de la teoría de gravedad. Como les dije, en una teoría prima de QCD, la descripción en lenguaje de gravedad sin duda es una teoría de cuerdas, y resulta que justamente ese tubo de flujo entre esa como liguita entre el quark y el antiquark se traduce en una cuerda en el lenguaje de la teoría de cuerdas. Entonces eso corresponde a una cuerda empezar a estirar sus orillas. Y bueno, ya para no decirte mucho, que creo que no exactamente lo que te decía a ti, pero me inspiraste a decir que en ese contexto, cuando uno lo examina del lado de gravedad, encuentra que sobre la cuerda, en términos de la geometría intrínseca de la cuerda, aparece un hoyo negro. Y ese hoyo negro pues sirve como puente entre un extremo de la cuerda y otro, entonces hace las veces de un agujero de gusano. Entonces ese sistemita se ha explorado como un ejemplo más sencillo de esto que dicen Maldacena y Susskind, que es R igual a EPR. O sea, es una situación en la cual uno tiene el quark y el antiquark entrelazados, y además entrelazados a todos estos gluones que van escupiendo, la radiación gluónica que escupen, que son su tubo de flujo o bueno, radiación gluónica más general. Y ese entrelazamiento se codifica en el lenguaje gravitacional en que hay un cierto túnel, un cierto agujero de gusano, hay un cierto puente. Entonces, bueno, eso no es lo que preguntaste, pero como pretexto de tu pregunta te conté eso. No estoy seguro, creo que sí hay gente que ha hablado de entrelazamiento, por ejemplo, en un proceso de dispersión, sería un poquito más parecido a lo que dices tú. No recuerdo que la gente tal cual cuantitativamente haya conectado la tasa de creación de partículas que mencionas tú con la cuestión de entrelazamiento, pero pudiera haber por ahí alguna referencia así. Si acaso quieres buscar, me viene a la mente, el autor que más me viene a la mente en esa conexión es Semenoff, Gordon Semenoff, que está en Canadá. Semenoff, ok. Busca por ahí un par de artículos. Él tiene varios artículos de este tema de pues, efecto Schrödinger, y creo que algunos en el contexto de la correspondencia. Entonces, si está en algún lugar, yo empezaré buscando por ahí. Ok, gracias. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una pregunta sobre, muchas gracias por la plática, muy bonita. Una pregunta sobre esa correspondencia entre la teleportación y esos agujeros negros, agujeros de gusano atravesables.
Ahora, por lo menos, bueno, en el espacio-tiempo asintóticamente planos, los agujeros negros atravesables tienen dos problemas usualmente, ¿no? O sea, uno es que necesitan materia exótica para crear la garganta, y la otra que son inestables normalmente, o sea dinámicamente los perturbas y la garganta típicamente se cierra o se empieza a expandir. Aquí, digamos, en esa correspondencia, tienes también del lado de la gravedad, de la teoría de gravedad, tienes también materia exótica para mantener abierta la garganta. ¿Y qué pasa con la estabilidad? Sí, gracias. Muy útil tu pregunta porque me permite profundizar en esto que está bueno también. Sí, justo estos dos aspectos que dices, que se saben de la literatura usual de agujeros de gusano, justo juegan un papel aquí. Y entonces, bueno, la cosa es como sigue. Había dicho yo que para permitir la teleportación necesita uno encender de algún modo una cierta interacción entre estas dos teorías de campos que de entrada eran no interactuantes. Ok. Bueno, entonces eso con el diccionario de la correspondencia equivale a encender cierta interacción entre lo que sucede aquí muy abajo en mi dibujo y lo que sucede aquí muy arriba en mi dibujo. Y resulta que cuando uno ve los detalles, esta gente fue la que lo hizo primero, Gauss, Jeffreys y Wall, cuando uno ve los detalles, eso excita de cierta forma el campo aquí adentro, o los campos aquí adentro. Y el efecto neto justo es producir la energía negativa, que como bien sabes, es lo que se necesita para que el agujero de gusano sea atravesable. Entonces, como bien mencionaste, en el contexto usual, para tener un agujero de gusano atravesable se necesita esta materia exótica, que básicamente quiere decir que tenga energía negativa, y pues entonces uno tiene serias dudas respecto a si eso puede existir en un contexto bien teóricamente o bien definido, pues, ¿no? En la situación usual. Entonces, bueno, eso más parece una especulación nomás. Pero en este contexto en particular de la correspondencia, uno puede simplemente encender una interacción entre esta teoría y esta teoría de acá, que es algo completamente silvestre, o sea, no estamos haciendo nada exótico, es algo que seguramente tiene que estar bien definido, y encuentra que al traducir eso al lenguaje gravitacional, justo el efecto es crear una densidad de energía negativa que precisamente mantiene el agujero de gusano abierto para que uno lo pueda atravesar. Más en detalle, algo que no mencioné es que en realidad la razón por la cual uno no lo puede atravesar es porque está creciendo a la velocidad de la luz, pero con esta densidad de energía negativa ya crece un poquitín más lento y por eso es que uno ya lo puede atravesar. Entonces, pues sí, lo primero que dijiste justo está presente en este contexto y lo bonito, digamos, es que surge en automático, no es que uno lo tenga que meter a mano y por tanto siga la misma duda de que si esto es válido o no desde el punto de vista teórico, si está permitido o no, porque esto simplemente la traducción da lo completamente sensato desde el lado izquierdo. Ok, y el segundo elemento que también mencionaste es que, pues sí, en general, si uno perturba estos agujeros de gusano atravesables, encontrará que se pueden cerrar. Y justo la gente estudió, en particular eso se estudió aquí en este artículo de Maldacena, Stanford y Young, justo sucede lo mismo acá, sucede que si uno quiere mandar una señal pequeña, que no ocupe mucha energía, pues entonces la retroacción de esa señal sobre el fondo no hace que el agujero de gusano no compensa, digamos, la densidad de energía negativa que se tenía, y entonces no provoca que el agujero de gusano ya no sea atravesado. Le gana la emoción y quiere mandar demasiada información a través de este túnel, entonces necesita pues demasiada energía para eso, y esa energía siendo positiva sobrecompensa la energía negativa que uno tenía, y entonces el agujero de gusano ya no es atravesable, que es justamente el tipo de inestabilidad al que tú te referías. Entonces, con eso se encuentra que hay una cierta cota para la cantidad de información que uno puede mandar acá a través del agujero de gusano. Pero lo bonito también aquí vuelve a ser que hay una contraparte de este lado. Uno está diciendo que hay una cantidad máxima de información que puede teleportar. Y justo eso se sabe que es cierto de este lado. Y las estimaciones cuantitativas empatan también. Entonces sí, o sea, justo los dos elementos que tú como relativista bien sabes que existen del lado derecho, en esta muy sorprendente equivalencia con teleportación cuántica, tienen su perfecta traducción y son completamente sensatas desde el punto de vista del lenguaje de campos. Muchas gracias, Alberto. A ti. Ok. ¿Más preguntas? Si no, yo tengo una pregunta muy tonta. Que todo el tiempo, bueno, nos has estado hablando de estos dos lados, ¿no? En tus diapositivas del lado izquierdo está teoría cuántica de campos y del lado derecho está lo que le llamas teorías cuánticas de gravedad, ¿no? Sí. La duda que tengo es,
del lado izquierdo es una teoría muy concreta, ¿no? Teoría cuántica de campos. Sí. Nos presentaste el Lagrangiano y todo. Pero en cambio del lado derecho me suena más que es como una familia de teorías. Mi pregunta es, ¿qué es para cada ejemplo que nos has mostrado? Por ejemplo, lo de la EPR igual a ER, ¿es una teoría, es un ejemplo particular en el lado derecho o lo cumplen una familia de posibles teorías de gravedad cuántica? Creo que ya, sí. Sí, también qué bueno que preguntas eso para que quede más claro. Sí, o sea, el estatus es que esta traducibilidad entre teorías cuánticas sin gravedad y teorías de gravedad cuántica, este signo de igualdad aquí, como les dije, hemos encontrado que es bastante genérico, pudiera ser incluso completamente genérico al grado que cualquier teoría cuántica, sea de campos o no, tuviera su contraparte en un lenguaje como de gravedad. Eso no estamos seguros, pero lo sospechamos. Pero como quiera, lo que sí tenemos, como les mencioné, es un gran catálogo de ejemplos de parejas de teorías que son equivalentes en este mismo sentido, en este sentido sorprendente, que es una teoría específica. Por ejemplo, una teoría cuántica de campos específica, que como dijiste tú, tiene un lagrangiano específico. Por ejemplo, una cierta prima muy concreta de QCD, de la parte que describe la fuerza fuerte, una muy concreta, nada más por decir un nombre para asustar, se llama Super Yang-Mills n igual a 4. Entonces es una cierta teoría específica y te puedo escribir una fórmula que describe completamente qué campos hay, cómo interactúan, todo detalle. Bueno, esa teoría tiene su traducción a una teoría completamente concreta, completamente específica de gravedad cuántica de este lado. Entonces, donde las condiciones de frontera aquí son muy específicas, el espacio-tiempo tiene que ser calculado de una cierta manera, y también las excitaciones que uno puede tener aquí en esta teoría de gravedad cuántica también son muy específicas. De hecho, concretamente, la teoría que se llama Super Yang-Mills n igual a 4, esa prima de QCD, corresponde a la teoría de cuerdas que se llama tipo 2D, en este cierto espacio-tiempo que se llama antidesita 5 por una 5 entera, qué sé yo. Entonces, bien, te puedo decir tanto detalle como quieras de ese ejemplo concreto, pero respondiendo más en general a tu pregunta, el hecho es que cada teoría concreta que uno agarre de este lado y que esté dentro de nuestro catálogo, encontrará que corresponde a una teoría completamente concreta de gravedad que está de este lado. Es una teoría súper específica en la que sabemos qué cosas podemos excitar de este lado. O sea, de entrada, como es de gravedad, pues seguro podemos excitar la geometría, la métrica, podemos deformar el espacio-tiempo, pero además puede haber otros campos encima, otras estructuras que también son distorsionables, y todo eso estaría completamente especificado, importantemente, incluso junto con las condiciones de frontera, aquí en el techo de mi dibujo, que son cruciales para que esté completamente definida la dinámica de esta teoría. Esto tiene su traducción en también identificar de manera perfecta cuáles son los términos que van en el lagrangiano o en la acción de esta teoría de acá. Entonces sí, un ejemplo, por ejemplo, la traducibilidad es no entre un ejemplo y una familia, sino entre un ejemplo específico y un ejemplo específico acá. Ahora, tenemos muchísimos ejemplos y entonces hay preguntas que nos podemos plantear más en general, no respecto a las propiedades específicas de una teoría, de un universo de estos, sino respecto a pues la manera cualitativa en la que procede el diccionario. Y la mayor parte de lo que estuve hablando yo se refiere a esas propiedades genéricas, o sea, se refiere a propiedades que existirían en cualquier entrada de nuestro catálogo, o sea, cualquier pareja de universos que son equivalentes en este sentido, cualquier pareja de teorías que son traducibles entre sí, una no gravitacional, otra sí gravitacional, que son fielmente traducibles entre sí, cualquier pareja de ellas tiene las propiedades que les menciona, tiene esta propiedad de que la entropía de entrelazamiento se calcula como dije, calculando áreas acá, tiene la propiedad esta de que el patrón de entrelazamiento aquí codifica cómo está distorsionada la geometría, y uno puede leer de ahí, tiene la propiedad esta de que uno puede deducir la ecuación de Einstein, o si acaso generalizaciones de la ecuación de Einstein con la dinámica del entrelazamiento acá, y también esto de R igual a IPR, que es lo que tú preguntaste al final, también eso opera, o sea, puedo tener dos universos disjuntos aquí, y que corresponden a dos universos desconectados acá, y en cuanto yo pongo un patrón muy específico de entrelazamiento entre esos dos acá, si tengo suficiente entrelazamiento, pues, noto eso como un puente geométrico acá, como un túnel que puedo atravesar de este lado. Entonces, sí, todo eso que yo conté, por eso no me tomé la molestia de especificarles un ejemplo muy concreto de cuál teoría de campos estaba hablando y cuál teoría gravitacional, porque no importa. O sea, para las ideas que yo discutí son completamente genéricas en este contexto. Y bueno, tan es así que la última parte que les contesto de la paradoja de la información y el avance importante que hubo recientemente, pues de entrada esos avances surgieron de holografía y por tanto se entendieron bien en el contexto de estos espacio-tiempos
asintóticamente anti de Siffel, como dirán los relativistas, con estas condiciones de frontera muy particulares, pero ya que se entendió ahí, se han hecho argumentos que los generalizan a situaciones cualquiera, incluidos espacio-tiempos planos, que sería el caso más usual para examinar para relativismo. Bueno, sería el caso usual donde la paradoja de la información se planteó inicialmente. Entonces, se cree también que esa fórmula de la isla que les mencioné ahí aplica también ahí, o de hecho hay una deducción de ella, incluso en ese caso mucho más general que el caso mejor entendido de orografía, que es anti de Siffel. Muchas gracias. Carlos envió una pregunta. Ajá. Me imagino que a lo mejor no tiene bien el micrófono, entonces la leo. Pregunta, ¿por qué la carga controla la probabilidad de interacción? Es decir, ¿cómo puedo controlar la probabilidad si la carga es fija? Pensando en la interacción entre un fotón y un electrón. Gracias, sí. Sí, eso puede ser confuso. A ver, déjeme nomás llegar a este dibujo. Aquí. Sí, o sea, claro, es que lo que dije, como lo dije escuetamente, fácilmente se puede malinterpretar. A ver, primero lo que digo es esto. Sabemos que la carga eléctrica de un objeto, pues en el sentido clásico, significa ni más ni menos que qué tan propenso es ese objeto, qué tanto ese objeto genera o siente el campo electromagnético, ¿no? Eso es lo que significa clásicamente. Pues a nivel microscópico, a nivel cuántico, preguntarnos cuánto vale la carga del electrón, pues es justo en ese mismo lenguaje, está conectado con decir qué tan probable es que un electrón escupa un fotón o lo absorba. ¿Por qué esos dos ingredientes? Bueno, porque el electrón tiene una carga eléctrica y el fotón es la partícula, es la ondita más chiquita posible en el campo electromagnético. Entonces, a nivel microscópico, hablamos de fotones como resultado de estar hablando de excitaciones en el campo electromagnético. Entonces el concepto usual de electro que tenemos, que es que la carga eléctrica significa lo que significa, lo que dije hace un momento, a nivel microscópico se traduce en que ese numerito que llamamos la carga del electrón, que puse acá, ese numerito Q, controla qué tan propenso es el electrón a escupir o absorber fotones. Ahora, como bien dijo Carlos, no puede ser que ese numerito que es fijo, por sí solo, nos dé toda la respuesta para la probabilidad, porque la probabilidad de que un electrón escupa o no escupa un fotón, pues seguramente cambiará con las circunstancias, ¿no? Y entonces no puede estar fijo, no puede ser nada más ese número Q. Lo que digo es que Q, o sea, la probabilidad completa se calcula multiplicando a Q por algunos otros factores que dependen justamente de las circunstancias. Pero siempre enfrente de ese cálculo, enfrente de eso que nos da la probabilidad total, está Q enfrente, o para ser exactos, Q cuadrada. Entonces, ok, el resultado completo para el cálculo de probabilidad sí es más complicado, que es a lo que alude Carlos, lo cual está muy bien, que quería explicarlo eso. Pero sigue siendo cierto que enfrente de ese número que en total nos da la probabilidad, hay este factor enfrente que es Q. Y entonces, por esa razón, si Q es muy chiquito, si la carga del objeto del que estamos hablando, de la partícula que estamos hablando es muy chiquita, pues estaremos diciendo que esa partícula tiene muy poca probabilidad de escupir un fotón. O sea, tiene muy poca probabilidad de excitar el campo electromagnético. En cambio, si ese número se va haciendo más grande, si es el doble de grande, pues proporcionalmente crece la probabilidad, o al cuadrado crece la probabilidad de que la partícula en cuestión emita un fotón. Entonces, son ciertas las dos cosas. Es cierto que Q es un número fijo. Bueno, hay ciertas sutilezas ahí, más que en teoría de campos que no penetraremos ahora, que es el hecho de que Q en realidad depende de qué tan de cerca examinamos el electrón, pero bueno, eso es una sutileza. Q es un número fijo, si miramos el electrón de lejos, Q es un número fijo, pero modula la probabilidad de que un electrón escupa un fotón. Entonces, por ejemplo, una partícula que no tiene carga, pues justo es incapaz de escupir fotones, eso es lo que significa, ni más ni menos. Y una partícula que tiene una carga muy grande, le late mucho escupir fotones, es decir, es muy propenso a excitar o a sentir el campo electromagnético. Eso es lo que sucede aquí. Usé ese ejemplo porque siendo la carga, pues es muy intuitivo que la carga tiene que ver con qué tanto excitaremos el campo electromagnético, pero es una idea completamente general, o sea, esto de que hay numeritos como yo puse aquí la energía, que es el eje hamiltoniano, pero en realidad también el lagrangiano, como mencionó Emilio, en general hay términos donde se ve cómo están adheridas unos campos a los otros, que tiene que ver con cómo unas partículas hablan a las otras, y enfrente de esos hay estos numeritos que llamamos genéricamente acoplamientos. Y siempre la idea es la misma, que esos numeritos nos interesan porque determinan qué tan probable es que las partículas se vean unas a las otras, y ahí es donde aparece esto que les conté de la relevancia de los diagramas de Feynman, que es todo lo que uno aprende en un curso de campos, normalmente, al menos en un primer curso de campos. Esos diagramitas hay que enfatizar, solo son útiles cuando tenemos la suerte de que los numeritos Q
por ejemplo, la carga del electrón, es chiquitita, como de hecho es el caso de la carga del electrón. Pero no es el caso pasional. Entonces nos interesa tener otras herramientas y una de ellas, ustedes, por cierto, ahí en Morelia tienen gente que trabaja en otras herramientas novedosas para entender la región de acoplamiento fuerte, la región de fuerzas intensas en teorías de campos, pero bueno, yo hablé de una que es a la que yo me dedico, que es esto que se llama la holografía. Okay. Carlos dice que muchas gracias, que ahora lo entiende. Gracias, bueno. Quisiera preguntar. Sí, adelante, Francisco. Gracias. Gracias, Alberto. Oye, ya sé que no te fuiste a los detalles, pero en particular me da curiosidad saber en ese pase de teoría cuántica de campos a la teoría de gravedad, cuando dices que obtienen la ecuación de Einstein, o sea, estás viniendo de una descripción cuántica de un sistema y dices que terminas obteniendo pues, relatividad general. En el camino, no sé si sea posible entonces para ustedes tener una clara interpretación física de lo que sería el Riemann, que es al final quien codifica la curvatura del espacio-tiempo, en términos del lenguaje de entrelazamiento. Específicamente el Riemann, porque al final de cuentas él es el que codifica la curvatura. En este lenguaje de entrelazamiento cuántico, ¿qué viene siendo? ¿Saben eso? No que yo sepa, no que yo tenga noticia. Directamente el tensor de Riemann no tengo noticia de que tengamos su traducción. Por supuesto tiene una traducción, pero no necesariamente esa traducción será sencilla. El detalle ahí está en que esta traducción que yo puse aquí más esquemáticamente, como mencioné brevemente, en realidad se hace no a nivel de la ecuación completa, sino se hace en esa expansión en las perturbaciones. O sea, se toma que sean pequeñas excitaciones y entonces en lugar de poner aquí la métrica completa y por tanto el Riemann completo, Ricci completo, etcétera, se pone, pues como de costumbre, ¿no? La métrica es, en este caso, anti de Sitter más una fluctuación encima, llamámosle H1, y se hace una serie de Taylor, una expansión en potencias de esa fluctuación H. Y entonces, este objeto no se ve como tal, lo que se ven son términos que involucran H. Entonces, lo primero que se hizo en estos artículos de aquí fue obtener esta ecuación a nivel linealizado apenas. Bueno, eso suena pobre para un relativista, pero ya sorprendente viniendo de entrelazamiento. Entonces ahí nada más se ve pues, unos términos con H, ¿no? Y eso es lo que se logró reproducir. Y lo siguiente, que ya requirió bastante el esfuerzo, lo hicieron esta gente de acá abajo, estos de aquí y estos de acá, que lograron ver los términos que siguen, o sea, dentro de esta misma ecuación, simplemente se esforzaron más, trabajar mucho más, y vieron aquí adentro términos que se traducían en pedazos que serían H cuadrada, y pues bueno, eso es lo que tenían. Así que si bien es correcto decir que se está haciendo contacto con la ecuación de Einstein, y pues yo la puse así para que fuera reconocible, en realidad es una cosa mucho más fea en detalle, porque se está desglosando en potencias de H. Hasta ahora el cálculo solo se ha llegado a hacer hasta orden cuadrático en H, no porque no se crea que funciona más arriba, sino porque cada vez vuelve más difícil la producción. Y por tanto, no se tienen recolectados los términos que serían pues, lineales en H, cuadráticos en H, etcétera, etcétera, para armar, por ejemplo, el Ricci completo. Así que no, digo, en principio la traducción que tú pides está ahí, pero yo no sé de alguien que la haya pensado en esos términos directamente. Pero es una pregunta interesante. Ya, es una versión linealizada, pues. Linealizada, pero también cuadratizada, o sea... exacto. Como sabes, pues hacer gravedad linealizada quiere decir que el gravitón, esta excitación, no interactúa contigo mismo ni con nadie más. Sí. Eso, bueno, ya tiene su interés, pero no es muy impresionante. Pero cuadratizada a nivel de la ecuación de movimiento, que sería como decir que a nivel de la acción lo hacemos a orden cúbico, eso sí que ya es interesante, o sea, porque ahí ya hay oportunidad de que la propia excitación de la geometría o distorsión de la geometría que se produce aquí se sienta a sí misma. Sí. Entonces eso es tal cual, o sea, eso ya contiene la no linealidad de la ecuación de Einstein, que es un atributo obviamente fundamental, y estoy diciendo que esta gente muy hábil logró reproducir eso a partir de estos inicios que parecen tan pobres, que suelen empezar nada más con el entrelazamiento en una teoría cuántica no gravitacional. Ok, gracias. Y lo otro era, dices que, o sea, el toy model, digamos, gravitacional es anti de Sitter, entonces no sé si tengan en este marco, digamos, que tú nos hablas de holografía, alguna contribución para esto de los criterios de Bafa, del Swampland, y ver si hay alguna manera en este contexto de abordar ese problema, digamos. Sí.
Yo no sé en detalle de eso, pero sí he visto que hay artículos por ahí. En particular, esta semana salió un artículo de Conlon y algún colaborador justo sobre eso. O sea, Conlon lleva como 3 artículos trabajando sobre esto y creo que también hay otra gente que ha hecho esto. Entonces, a ver, el punto, nada más para resumirlo para los demás, lo que preguntaste es, Anti de Sitter no es el espacio-tiempo donde vivimos, ¿no? No, obviamente, no directamente. Entonces, para hacer un modelo, si queremos aplicar la teoría de cuerdas con un modelo que describa todo nuestro universo, incluyendo un modelo topológico, pues necesitamos de algún modo obtener una solución que sea más bien de Sitter, ¿no? Tipo de Sitter. Y, bueno, históricamente hubo problemas para eso en el lenguaje de cuerdas, y una de las vías más exitosas es empezar con anti de Sitter y luego ponerle ingredientes extra, unas branas y no sé qué, para que la energía de lo que sería el vacío se vuelva positiva y entonces la constante cosmológica efectiva pues se vuelva positiva y entonces ya tengamos de Sitter. Entonces estos modelos que se llaman KKLT y cosas así, de los cuales de nuevo yo no sé mucho, pero sé que sí existen. Bueno, entonces, pensando en ese contexto, sería solo hasta que uno ya tiene un modelo más realista, pues que a primera vista uno podría ponernos algo plano o mejor aún para cosmológico de Sitter, como dije, que uno ya puede empezar a ver pues fenomenología empatando con propiedades de esto del pantano. La idea del pantano de Bafa y autores, que no sé si todos ubiquen, es nada más que pues a nivel, como estamos antes de hablar de teoría de cuerdas, uno tiene una teoría de campos que describe la física correctamente a bajas energías y pues tiene la esperanza de que se pueda acoplar eso a la gravedad y de manera obtener una teoría sensata, consistente, a energías arbitrariamente altas, o sea, distancias arbitrariamente chiquitas. Eso es lo que quisiéramos. Pero Bafa señalaba que en realidad puede haber razones, y hay indicios viniendo de cuerdas pensando que hay razones por las cuales no cualquier teoría que parezca bien comportada a bajas energías va a poderse acoplar adecuadamente o compatibilizar con la gravedad a nivel cuántico. Y entonces Bafa inventó el nombre de pantano para todas aquellas teorías que son como chafas, en el sentido de que parece que son buenas si uno nada más hace física a bajas energías incluyendo el LHC, pero resulta que no pueden ser teorías fundamentales porque no cabe ahí la gravedad a nivel cuántico. Y a lo largo de los años, él y otra gente ha propuesto distintas conjeturas respecto a cuáles podrían ser esas propiedades que delimitan el pantano, pues, o sea, que no sé cuáles teorías sí son buenas y cuáles no. Y bueno, lo que pregunta Francisco, entonces, ya contando las 12 horas, es si acaso con esto de la correspondencia se puede dar alguna luz sobre el estatus de esas conjeturas. Y justamente decía que Conlon, Joseph Conlon y colaboradores han estado haciendo algunos artículos sobre eso, y creo que también otra gente. Y su estrategia, hasta donde entiendo, es usar la correspondencia en anti de Sitter, ver ahí en qué se traducen estos distintos criterios del pantano, en qué se traducen en el lenguaje de la teoría de campos, y encuentran ahí resultados interesantes, que tienen que ver con la dimensión de ciertos operadores, que no son la negativa, qué sé yo, y esperan que eso resulte útil todavía cuando agregan los ingredientes adicionales que hacen que pasemos de anti de Sitter a de Sitter y por tanto tengamos un modelo ya fenomenológicamente viable para hablar de nuestro universo como una teoría de todo. Entonces, en ese sentido más ambiciosa, pues, que es la misión más grande de la teoría de cuerdas, de escribirlo todo de una sola vez. Bueno, obviamente hay mucho que no se entiende todavía, pero sí, hasta donde entiendo la respuesta a tu pregunta es sí, que sí hay gente que ha visto eso, nada más yo no te lo puedo escribir muy bien porque no sé bien del tema. Ya, ok. Gracias, Alberto. A ti. Bueno, no sé si hay otras dudas. Si no, te agradecemos una vez más, Alberto, por tu presentación y por tu tiempo. Y bueno, ojalá que nos reencontremos pronto ya, acabando esta pandemia, ¿no? Bueno. No, pues gracias a ustedes, un gusto saludarlos. Gracias por sobrevivir hasta acá, estoy echando 1 hora y media de estos rollos, así que tiene mucha paciencia, o tiene una buena lectura que hacer mientras escuchan. Pero bueno, mucho gusto de verlos, gracias de nuevo por la invitación, y gracias además por tantas preguntas, bueno, más o menos resultó entendible. Y bueno, pues ya nos estaremos viendo, ya sea así o en persona, si se puede, si tenemos suerte en el futuro, no tan distante. Pero bueno, pues mientras tanto, de nuevo, mucho gusto. Gracias. Y además que sigan todos muy bien. Salud, cuídense. Cuídense mucho. Chao, Alberto, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Nos vemos. Nos vemos.